Después de largas discusiones con YG Entertainment, Lisa de Blackpink decidió no renovar contrato individual con ellos. Nadie se sorprendió porque, considerando la historia de cómo la trataron, realmente no podemos culparla. Y el rumor de que había tenido el contrato menos rentable de las miembros, a pesar de ser globalmente la más popular. Cuando terminaron los contratos de Blackpink con YG, los fanáticos no estaban realmente seguros de qué decidirían las miembros. Sin embargo, se sabía que no importara cuánto duraran las negociaciones, Lisa elegiría dejar la empresa al final. La mayoría asumió que era por su salario, ya que era un hecho conocido de que Lisa era la que menos recibía pago de las demás miembros, por lo que la gente pensó que esta era la gota que derramaría el vaso. De acuerdo con Soar de LCLC, aunque esto no es culpa de las compañías de entretenimiento, al menos este problema, ella ha sido muy abierta sobre cómo le pagaron menos que a sus compañeras de banda coreanas solo porque era tailandés. Había hablado sobre este tema en el 2017 explicando que su compañía había abierto cuentas bancarias para las miembros para que pudieran depositar sus regalías en esas cuentas. Sin embargo, todas las miembros terminaron recibiendo sus pagos excepto ella, que es tailandesa, y Elki, que es de Hong Kong. Después finalmente de obtener el dinero que tanto les costó ganar, notó que le habían dado al menos 6 veces menos de lo que habían recibido las otras miembros. Cuando las dos preguntaron el motivo de esto, le dijeron que era porque eran extranjeras. Incluso había una ley que respaldaba eso. Ella reconoció que Cube Entertainment hizo un esfuerzo real para registrar a todas para el pago de regalías. Sin embargo, debido a las complicaciones legales entre los países, Soar y Elki pudieron recibir una fracción de esas regalías. Esencialmente, la Federación de Artistas Musicales recauda tarifas de regalías, pero pospone el pago hasta que el idol firme un acuerdo para ellos. Esta situación resulta en una pérdida permanente de ganancias para las idols extranjeras si los países no podían llegar a un acuerdo. Los dos idols extranjeros como Lisa y Bam Bam de GOT7 enfrentaron desafíos similares en el 2019. Soar actualizó a los fanáticos sobre este tema indicando que la ley en Tailandia se resolvió y él logró obtener los pagos que no recibió en ese entonces, lo cual fue una gran ventaja para los idols tailandeses. Así que técnicamente el hecho de que a Lisa le pagaran menos en regalías que a las demás miembros no fue culpa suya. Pero la compañía ha hecho lo suficiente en los últimos 7 años para que las fans sospecharan que los términos del contrato de Lisa eran mucho más injustos en comparación con las otras 3 miembros en otros aspectos. Uno de los mayores problemas que tuvieron los fans de Lisa con YG fue que la ensuciaron cuando tuvo su debut en solitario. Lisa debutó con el álbum sencillo La Lisa en septiembre del 2021, rompiendo todo tipo de récords, ya que es una de las miembros más populares del grupo más grande de chicas. Los fanáticos esperaban que fuera muy promocionada, pero no sucedió. En las únicas promociones que obtuvo el álbum fueron firmas de fans, entrevistas limitadas y presentaciones pregrabadas. Ella ni siquiera comenzó a ir a programas musicales hasta 9 días después del lanzamiento de su álbum, y solo fue a Encayo y a Music Core. Lisa solo tuvo 3 presentaciones en Corea y una presentación en Jimmy Fallon antes de terminar las promociones, lo cual es una locura para una idol de su calibre. Esto sería más aceptable si las otras miembros recibieran el mismo trato, pero eso no fue así. Rosé, quien fue la segunda miembro en sacar su solo, estuvo en varios programas musicales cada semana e incluso tuvo numerosas victorias. Los fanáticos también estaban preocupados por los detalles poco claros que rodearon la cifra de ventas de álbum de Lisa. El álbum logró ventas sustanciables, alcanzando un total de 950,000 copias, contando tanto los pedidos anticipados como las ventas después del lanzamiento. Resulta que YG no registró los álbumes creados y enviados a las tiendas después de la fase de reserva. Esta situación afectó significativamente el lanzamiento en solitario de Lisa, lo cual es bastante decepcionante e inaceptable para los fans. Y francamente nos mostró lo incompetente de la empresa. Otro punto que se mencionó fue cuán apresurado fue el lanzamiento, considerando que el calendario previo, mientras que el álbum de Rosé tuvo un lanzamiento de 2 meses antes de que se lanzara su álbum, desde el día que se publicó el primer avance hasta el lanzamiento del álbum, los fanáticos de Lisa tuvieron solo medio mes para prepararse para el debut de su idol.
Por supuesto, nadie culpa a Lisa por cómo fueron las cosas, pero realmente demuestra lo poco que la compañía se preocupa por ella. Y ni hablar de cómo le negaba a Lisa para eventos de marcas que ella representa. Realmente, si me pudiera hablar de todas las veces que YG demostró no importarle, el video duraría demasiado. Solo queda decir que Lisa sigue con Blackpink por su amistad con los miembros y el cariño que tiene a Blee. Sin duda, Lisa tendrá un futuro brillante en solitario sin YG. Y no se le puede juzgar por su decisión, ya que la verdad la YG nunca la quiso. ¿O tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios y sin más, bye.